nuestra medida fiscal más importante está en el IRPF, porque es el impuesto que pesa sobre las familias realmente, ¿no? Sobre las personas físicas. Pensemos que el 90% de los declarantes son asalariados y autónomos. Es ir a un impuesto de 2 tramos, nada más que 2 tramos. Un primer tramo de 0 a 60.000 euros al 22%, un tramo en el que la renta que supera los 60.000 primeros, pues la base imponible, para ser exactos, que supera los 60.000 primeros, iría al 30%. Lo que pasa es que es muy interesante cómo determinamos nosotros la renta. Nosotros determinamos la renta descontando un concepto que es el de necesidades básicas del contribuyente, que muchos pensarán que viene a sustituir al antiguo mínimo exento que tenemos, pero no, es mucho más potente que eso. La gente piensa que el mínimo exento, de 5.500 más cantidades adicionales, se resta de la renta del contribuyente, y no es así. El mínimo exento actual no se renta, no se resta. Si yo gano 30.000 y es el mínimo exento 5.500, no se resta, eso no es verdad. Se calcula qué impuestos pago para esos 30.000 y para esos 5.500 se le aplica el marginal y se resta. Es muy distinto. Nuestras necesidades básicas del contribuyente se restan de la renta para determinar la base. ¿Me explico? Eso es lo primero. Eso tiene un efecto muy interesante, ¿no? El efecto muy interesante es que, claro, siempre se le acusó al Partido Popular de que, claro, la reducción en cuota del mínimo exento, al ir al marginal, beneficiaba a los contribuyentes de más renta. Es decir, es la vieja frase populista, pero que es verdad. Dice, el hijo del pobre deduce menos impuestos que el hijo del rico. Claro. Nosotros las necesidades básicas del contribuyente las restamos directamente de la renta para calcular la base imponible, pero moduladas en función de la renta, de tal manera que cuando la renta es muy baja se resta al 100%, cuando la renta es muy alta llega a restarse solo el 25%, con lo cual conseguimos el efecto contrario. Es decir, el hijo del pobre deduce más impuestos o quita más impuestos que el hijo del rico. ¿De acuerdo? Pero es que esa deducibilidad puede ser del 100% y de hecho para la mayoría de la gente va a ser del 100%. Entonces yo creo que, al margen de otras cosas que podemos hablar luego, lo fundamental es esto. Oiga, 2 tramos, uno hasta el 22, 60.000 euros. Más de 60.000 euros, 30%. Nos eliminamos los mínimos exentos. Creamos un concepto nuevo, necesidades básicas del contribuyente. Las necesidades básicas del contribuyente se restan de la renta, no se restan en cuota, no, se restan de la renta, ¿vale? Y encima se restan en la renta de manera decreciente al nivel de renta, con lo cual las bases imponibles se reducen mucho, encima con tipos bajos. ¿Cuál sería esa necesidad básica por quizás... para una familia de 4 miembros de sí, la necesidad básica se calcula, es un módulo de 7.000 euros por persona. Una persona son 7.000, luego haré las correcciones técnicas. Una persona 7.000, 2 personas 14.000, 3 personas 21 y así. Hay personas que suman más de uno en la familia. Los discapacitados suman más de uno. Los ascendientes de más de 65 años suman más de uno. Los de más de 75 suman todavía más que uno de 65, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el número de unidades, es decir, que 5 personas pueden sumar 6 porque hay una minusvalía, si me explico, ¿no? 4 personas pueden sumar 5, ¿vale? Eso tiene una corrección, lo elevamos, una corrección técnica que es una recomendación de la Unión Europea, lo elevamos a 1 medio y lo multiplicamos por 7.000. Eso... Por ejemplo, traigo yo aquí unas tablas, si usted me las deja consultar. De todos modos, en la documentación que les pasamos ayer desde el partido viene, pues mire, le salen unas cantidades muy interesantes, ¿no? Fíjese usted que, por ejemplo, para una familia, ¿no?, con 2 hijos le salen en el entorno de los 15.000 euros de descuento de la base imponible, directos. 15.000 euros directos restados de la base imponible. Pero yo tengo aquí ejemplos, tengo muchos. Tengo un ejemplo, un cónyuge con 5 hijos le resto 18.500 euros de la base imponible. Los 18.500 euros primeros quedan totalmente exentos de impuestos, ¿no? Una sola persona, un soltero, pues le resto 7.000, me explico, ¿no? O sea, son los ejemplos que ayer... Hay tantísimas situaciones que ayer les ofrecíamos a la prensa, pues unas cuantas.